Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Bien, y en vivo lo que habíamos anunciado, la presencia de Evaristo González, la presencia de Carlos Scherchener. Estamos hablando de un sector político de Peñarol importante, trascendente, de cara a lo que serán las futuras elecciones justamente del próximo 5 de diciembre. La lista es 280921. Primero Peñarol, esto es en las promociones que se ven a través de las redes sociales, con Evaristo presidente, con Scherchener y Marcelo Areco. Hicimos historia, hagamos futuro. Gracias por estar, la disculpa porque nos atrasamos un poquito, la responsabilidad es nuestra. Queríamos hablar con el presidente de la UF por la realidad que vivimos en lo deportivo y por el tema del COVID-19 en lo local y en el internacional, pensando justamente en la eliminatoria. Yo quiero empezar por Scherchener, y ya voy con Evaristo, pero porque, Carlos, ¿por qué hay que votar el próximo 5 de diciembre a Evaristo a la presidencia de Peñarol? Gracias por estar, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, buenos días para todos. Puede ser una larga explicación, pero voy a hacerla corta. Creo que, para ser presidente de Peñarol tiene que tener determinadas características, y para ser presidente de Peñarol en este periodo alguna otra más. Creo que Evaristo tiene credenciales suficientes mostradas en su vida personal para poder gestionar una gran organización. Peñarol hoy es la principal marca del país y una empresa que tiene cientos de funcionarios y que administra diferentes situaciones y diferentes pasiones. Y entiendo que para presidir eso hay que tener antecedentes probados de poder tomar decisiones. Quien está en una empresa como número uno sabe que hay que consultar, que hay que hablar, que hay que asesorarse, pero al final del día, cuando las balas vienen, está al borde del precipicio y no tiene más nadie atrás. Y eso es una característica que tiene Evaristo por el tipo de empresa que tiene y que tienen las empresas nacionales. Uh-huh. Generalmente en una empresa internacional tú tenés un directorio a quien referirte y echarle la culpa. Acá no tenés a nadie, te das vuelta y está el vacío, y creo que eso es clave. Uh-huh. Desde el punto de vista deportivo, llamémosle, ya de lo que es la vida en Peñarol, Evaristo en 3 años ha mostrado honestidad, trabajo, meterse en todos lados. Evaristo, si le dan el día, te puedo hablar 5 horas sin parar de Peñarol, de lo que hicimos, de lo que es los deportes menores, el fútbol, los contratos, las transferencias, etcétera, etcétera, que ha mostrado tiempo, porque a veces uno puede ser un teórico, estar un rato y no sé qué. Evaristo ha mostrado que muy rápidamente se empapó del mundo Peñarol, lo absorbió y lo tiene impregnado en la piel. Y además, en este mundo donde la palabra grieta es una palabra relevante y generalmente hay gente que no se pone de acuerdo y que no funciona, y viendo el panorama electoral, entiendo que también la bonomía de Evaristo, su don de gente, va a ser fundamental para construir lo que el socio quiere después de todos estos fuegos artificiales que estamos teniendo, de nombres y de situaciones, para unir al club, para buscar que quienes llegan por diferentes fuentes, y esperemos que la campaña electoral no tome los decibeles que ha tenido quizás en otros momentos, puede ser un factor de unión, porque lo que hay que tener claro es que hoy no estamos eligiendo director técnico, director deportivo, plan deportivo, porque parece que varias candidaturas se esconden, muestran sus flaquezas atrás de nombres. Uh-huh. Estamos eligiendo dirigentes y entiendo que Evaristo tiene esas características. Bien, Evaristo, gracias por estar. ¿Por qué el socio de Peñarol tiene que votar, entre otros, a Carlos Scherchener como vicepresidente del equipo carbonero? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad, Carlos tiene una trayectoria grande en el club. Es más que probado en la parte personal, con su empresa, dirigiéndola también y estando líder. Tiene un diálogo extraordinario con todos los sectores. Los dos nos sentimos muy fuertes en eso. Tiene una comunicación, un relacionamiento. Carlos y yo, cualquiera de los dos, bajo la equivocación no tenemos problema de reparar. Tiene una posición no personalista, tiene una posición mucho más global del club. La 2809 en estos 3 años me demostró no ser un grupo de interés presidencialista. Solo me interesa llegar al poder y a la presidencia. No, lo demostró
dejando con un acto de humildad y duro, porque perdió por muy pocos votos las elecciones, ponerse al lado de Barrera y que contaran con él, con ellos en todo esto. Y poner su más alto recurso humano en la parte económica fue una demostración clara. No habían sido, ellos no son elegidos como gobierno, pero se remangaron y se pusieron a trabajar. Venir a querer estar sentado en la directiva para no hacer nada, justificar que no me dieron el lugar, es muy fácil. Es muy fácil ser oposición, como le llaman acá. 2809, y es una de las palabras que tengo nosotros, no nos gusta identificar, a mí no me gusta identificarme como ni oposición ni oficialista, porque Peñarol es mucho más que eso. Entonces lo que tenemos que empezar es que el día 6 de diciembre tenemos que trabajar todos juntos, porque si en verdad queremos tener a Peñarol como primero siempre, y ellos lo demostraron. ¿Y por qué cuando vos me preguntás de Carlos yo te hablo ya de todo el grupo 2809? Porque esa es la característica de ellos, la característica de que iba primero, conocí de la 2809 cuántos candidatos a la presidencia, mínimo 3, capaz que corregime Carlos, 3, ¿no? 3 candidatos a la presidencia en 4 elecciones. Esa es la demostración clara de que no hay un personaje, no hay un proyecto con un nombre, hay un proyecto con una idea general. Y cuando vos tenés un club de la inmensidad que es Peñarol y de la responsabilidad que tiene, como muy bien decía Carlos, el escudarse en utilizar figuras o grandes nombres del club demuestran claramente la pobreza de tu dirección o la fortaleza de tus argumentos. Acá se está eligiendo una directiva. Y cuando uno elige la directiva tiene que elegir la gente que piense primero está Peñarol antes que nada. Porque las figuras estamos de paso. La 2809 demuestra nuevamente, dándome a mí como el cargo de primero en lista, y ellos teniendo 4 cargos y yo siendo solo uno, la demostración de decir, mira, creemos que vos es el que podés llevar y conducir esto mejor. Así que nada, estoy primero muy orgulloso por ese apoyo y segundo, coincidiendo con ellos durante 3 años en muchas de las cosas que se han hecho bien y que se han hecho mal también. Bien, hay una especie de axioma en el fútbol que dice que si sos un empresario exitoso no te aseguro que tengas éxito en el fútbol. Y hay ejemplos que esa corriente la avalan de muchos empresarios exitosos que no tuvo la misma relevancia en el fútbol, quizás menos ejemplos, pero algunos los hay, donde siendo exitosos en la vida empresarial también terminaron siendo exitosos en el fútbol. Está claro que Carlos, el vicepresidente con quien hablábamos primero, es un exitoso empresario de la industria farmacéutica, con su laboratorio Libra. El laboratorio más importante de Uruguay. Sí, yo voy a veces por Camino Carrasco yendo de Guanapadel, entonces paso por una de las partes que tiene ahí, bastante grande por cierto, agarro el auto, hablando de vos, Evaristo, y todos los días veo una sucursal de Clon en distintos lugares, cosa que está muy bien, porque eso genera mucho puesto de trabajo, está claro el tema. Entonces estamos hablando que son 2 grandes hombres exitosos en su vida empresarial. ¿Cómo van a derribar ese axioma que dicen que muchas veces el exitoso en la vida empresarial no siempre termina siendo exitoso en el fútbol? Bueno, me encanta que lo preguntes vos, porque tu cuadro demostró claramente de que una solidez en un gobierno y un manejo de gestión correcta provoca estabilidad. Y vos sabés que no es fácil en el fútbol la estabilidad y el mantener una conducción. Nosotros con la 2809, con Carlos, hemos trabajado y hemos tomado responsabilidades en este periodo que probablemente ni la 2809 tuvo nunca, ni yo, por supuesto, la tuve. Como secretario del club, tuve el gusto de trabajar duro en lo que tiene que ver la gestión del club. Y el club es otro hoy. Por más que no luzca a niveles deportivos, lo cual es fundamental enfocarse y ir para allá. Pero acá hay un concepto que tenemos que tener claro. ¿Qué se le puede exigir a un jugador cuando no le estás pagando el sueldo? ¿Qué se le puede exigir a un equipo que no está teniendo las condiciones correctas para entrenar y competir contra otros equipos que tienen grandes ciudades deportivas en esto? ¿Qué se le puede pedir a las contrataciones cuando no tenés dinero para poder pagar fichajes que eran imprescindibles en su momento?
es muy duro y parafraseando palabras del contador, no teníamos ni crédito. Hoy Peñarol se volvió una realidad de una gestión que lo hace sustentable, que en 3 años se haya logrado que un club que era deficitario y con manejo de adversos durante añares se haya modificado para que hoy sea sustentable, es una tarea que no es fácil y es importante. Hay muchas gestiones que se hicieron que para mi entender tienen que resaltar. Si antes se vendía un jugador por 2 millones y ahora está por 6, son credenciales también que en el accionar del club se hizo bien y estuvimos mucho a cargo de eso. Participé en las tres ventas de esas. Creo que cuando hablan de proyectos y que no han durado y todos los cambios que hubo en la parte de directriz del club, hay que tomar en cuenta de que el club cuando llegamos tenía 2 gerentes deportivos, o un gerente deportivo y un secretario deportivo, y un técnico, el cual cuando se fue no nos quedó ni el videoanálisis ni nadie que supiera ni cómo entrenaban cada jugador. Eso lleva un proceso y lleva un tiempo. La pelota no entra al arco por casualidad o porque hayas contratado el jugador correcto. Entra por un proyecto que lleva años de preparación, preparación en formativas, preparación en lo que es un scouting, preparación en todo lo que es una estructura deportiva. Y para hacer eso hay que comprar los GPS, para hacer eso hay que generar y construir un gimnasio, para hacer eso hay que tener un proyecto real y viable para una ciudad deportiva. Va por ahí. Yo creo que tenemos credenciales en lo que es nuestra vida particular, pero también tenemos credenciales en lo que es una gestión de éxito que los otros 2 candidatos la han mencionado y la han resaltado como tal. Es momento de dedicarse 100% al fútbol y el proyecto fútbol, y eso va a ser así. Bien. ¿Te contesto, Pillo? Sí, dale. A ver, yo creo que como empresario a veces hay diferentes características. A veces se toma a alguien que ha hecho una carrera importante en una empresa internacional, que tiene su espacio y su menú diario preparado, y pasar al fútbol, que es un tema muy complejo, no se le hace sencillo, y sin duda tiene que tener dedicación y ser hombre de fútbol. Muchas veces son empresarios que quieren tener una visibilidad en el fútbol, y por eso van, pero no gente de fútbol. No es el caso nuestro, o sea, hace años que estamos, muchísimos años fuera de lo que es la parte directriz, pero dentro del fútbol, conociéndolo. Y creo que un poco lo que yo decía antes, a pesar de ser reiterativo, o sea, las características de las empresas nacionales, donde el empresario hace todo, juega en toda la cancha y tiene que tener la inventiva diaria para reinventarse y ser flexible en un mundo totalmente cambiante, es una fortaleza, y la flexibilidad la aportamos nosotros de acá, no nos viene del exterior. Claro. Yo de las pocas cosas que recuerdo que me quedaron de años de facultad, es en primer año donde nos preguntaban si la dirección, la administración era una ciencia, una técnica o un arte. Fue un tema que me quedó, y después de muchos años de ejercerla, inclusive a veces me invitan a dar charlas con alumnos de la facultad, y les planteo ese tema. Creo que a esta altura es un arte. Tiene un preponderante importante, y creo que esa flexibilidad y ese arte es lo que a nosotros vemos como un fuerte de parte nuestra, como dije antes, para conducir una máquina de generar hechos y situaciones como es el fútbol y como es Peñarol. Bien. Voy a poner un poquito de abogado del diablo. Ahora de a poquito se van acercando las elecciones. Excelente. Y yo creo que está bueno porque lo vamos a hacer con todos los candidatos. Eso está claro, ustedes ya lo saben como el tema. Vos dijiste recién, Evaristo, pongo el ejemplo de tu institución, la de Liverpool. Bien, al lugar. Pero con un desarrollo de una forma netamente presidencialista. Pero por 2 motivos. Primero, porque el presidente Palma, que pobre lo traemos en este ejemplo, es así. Con el mayor de los respetos, y nosotros sabemos que es así, lo que estamos en el microambiente del fútbol. Y porque además Liverpool tiene un estatuto donde vos ganás por un voto y te llevan los 11 cargos. No tenés oposición. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y la sensación que me queda de algunas cosas que yo voy escuchando de ustedes, que han trabajado y hecho con nosotros y en distintos medios, hablan como una especie de integración y de trabajo en equipo. Entonces la pregunta mía es, si el ejemplo es Palma, que es netamente presidencialista, el trabajo en equipo en una institución como Peñarol, ¿te asegura el éxito? No, Pillo, pará. El ejemplo es de un empresario que lleva una institución bajo unos reglamentos y estatutos como tú bien dejaste. Si
No es Palma el presidencialista, es Liverpool el presidencialista. Si el que gana se lleva todo, la culpa no es de Palma, es de Liverpool que tiene ese estatuto. Está claro. Entonces, empecemos a cambiar un poco cómo es la estructura. Peñarol no tiene esa estructura. No la tiene. Peñarol tiene una estructura que cuando fue totalmente presidencialista fue porque tenía la gran mayoría. Claro. No es lo que quiere el socio de Peñarol. Y grandes presidentes. Y grandes presidentes en eso. No vamos a borrar los grandes logros que se tuvieron en épocas pasadas. Lo glorioso de Peñarol es lo que fue el siglo XX. Hablaremos y lo que corresponde para el siglo XXI. Está más que demostrado en el mundo, y lo sabemos con tu equipo, un equipo joven también, que la evolución y el cambio es una herramienta imprescindible. Ser estático sobre una política, ser estático sobre una conducta, no te va a llegar a nada más que al fracaso, porque al muy poco tiempo va a ser totalmente obsoleta. De esa misma manera creo que Peñarol se quedó en el siglo XX, llevamos 20 años en el siglo XXI con resultados muy magros y con esta situación, con la situación de que tenemos a gente que ha participado en el club, que no ha tenido un proyecto y ha hecho su carrera presidencialista. Tenemos a gente que está participando en las elecciones, que ha tenido el gobierno del club durante añares y es responsable de que estos 20 años no hayamos tenido muchos éxitos, que digamos. En la parte de construcción, sí, por supuesto, porque tener un estadio enorgullece a cualquiera, hay que reconocerlo, estamos a favor con todo eso. Pero la gestión hace que un cuadro millonario, como se le llama, y líder en América como River, se fuera a la B. No fue que la pelota pegó en el palo y salió. No. Los culpables fueron la administración y el destrozo económico que se hizo en River y se fuera a la B. Y después no fue la pelota que pegó en el palo y entró y fue gol, que River salió campeón otra vez de América. No, fue toda una gestión, una estructura, un plan que está quedando en River con seriedad. Y esa es nuestra propuesta. Nosotros pretendemos, en muy poco tiempo, hemos logrado, en muy poco tiempo, y nos hacemos cargo, que hemos logrado que el cuadro, que Peñarol sea autosustentable, sea soberano e independiente. No solamente es autosustentable, no le tiene que dar explicaciones a más nadie que al socio de Peñarol. El que ningunea o le baja el valor a eso no se da cuenta y ni tiene mucha historia de lo que han sido cuadros que han quedado totalmente destrozados, ¿no? La prueba está en la cantidad de candidatos que hay, que en otra época, a esta altura de la campaña, la pregunta alrededor de ustedes y sobre todo de los socios, cuando nosotros hemos tenido múltiples reuniones de socios, es quién pone la plata. Esa era la pregunta, el corte de las aguas que había en la elección de Peñarol, y parecía que solamente podía haber un único candidato. Creo que eso es un mérito y ha hecho una elección totalmente republicana, donde todos los socios que quieren participar y presentar listas están presentes, ¿no? Bien, un tema que tiene que ver con la gestión. ¿No llegó el momento de bajar los costos salariales que tiene Peñarol hoy? No, llegó el momento de ganar. No, pero estás hablando de la gestión, pues yo te preguntaba. No. Después de eso te iba a preguntar. No, que la gestión es parte. A ver, cuando se habla de gestión, no hablemos de gestión como unilateral, lo que puede ser la parte financiera y el ordenamiento estructural del club, que es imprescindible y es fundamental. La gestión tiene que ver también cómo gestionar el deporte, cómo gestionar el fútbol y de esa manera generar el equipo competitivo para poder ganar. Estamos de acuerdo. El socio está esperando querer ganar más allá de cómo se gestiona internamente el club. Claro. A ver, yo soy el primero que estoy desesperado, y estoy seguro que Carlos también y todos los que me acompañan, y estoy seguro que los otros candidatos también. Pero no se llega a ganar con cuadros pésimamente gestionados. Nosotros hemos logrado hoy que se llegue. Si solo es gestión, te quedaste con la gestión. O sea que la gestión tiene que ser una base para la cual proyectarse a un cuadro ganador. Así hay que agregarle que hay que gestionar, pero gestionar para hacer la base deportiva y construir. Y no construir a base de leyendas o de nombres que siempre aparecen en las elecciones. Porque antes de las elecciones y en el proyecto de venir a dar una mano y apoyar al club, en ese caso no aparecían. Yo pregunto, el club tiene 129 años, vamos a cumplir 130 orgullosos años.
La demostración clara por ese tiempo es que estamos todos de paso y que los nombres tenemos que entender que la institución está y va a seguir estando después de nosotros. Tenemos que marcar una estructura acertada a lo que es lo que es un club de ahora, del siglo XXI. No seguir con amiguismos en las contrataciones, no seguir utilizando nombres de leyendas, por más que soy el primero que las quiero y que me interesan que estén, porque te dan la identidad, te dan el ADN y aportan mucho para el club, pero no por el hecho político, no por un tema político. Acá estamos eligiendo directivos, responsables, personas que tienen que cuidar al club en todo momento. Déjame ir interactuando en alguna cosa puntual. ¿Cuánto tiene el presupuesto de salario de jugadores Peñarol hoy? Más o menos. En toda la parte deportiva, ¿querés saber? Sí. Toda la parte deportiva, 17 millones y algo al año. Al año, o sea que estamos hablando de 1 millón. Ustedes que son rápidos. Pero te acabo de hablar de toda la parte deportiva. Está bien, toda la parte deportiva, está bien. Eso puntual, ¿no llegó el momento de hacer un reajuste post pandemia o durante el desarrollo? Estoy de acuerdo, habría que agregarle 15 o 20 millones de dólares más a eso. Estoy de acuerdo contigo, Pillo. ¿Queremos ir por grande? Pensemos en grande. Si quiero correr en Fórmula 1, compro un coche de Fórmula 1. Si no, voy a correr en una rally. Y si no, me voy a hacer la 19. Un coche de Fórmula 1. Déjame decirte esto. Pero tengo las Michelin y las Coyo. No sé, digo cualquier marca. ¿Tá? Y son dos muy buenas, son excelentes. Una se adapta mejor de repente a la temperatura, lo que vos quieras. Si yo tengo la chance de que las dos, la calidad son excelentes y las dos me van a dar, ¿por cuál busco? ¿La más cara o la más barata? La que me dé más control y me haga ganar Pero por eso te digo. Pero además, cada cubierta corresponde a cada terreno. Yo creo que lo caro y barato es relativo, ¿no? O sea, Peñarol ha tenido jugadores baratísimos a lo largo de su historia, pero que ganaban muchísimo. Yo creo que esa es la relación. O sea, el problema, yendo a la pregunta de fondo tuya, es que Peñarol no ha tenido un retorno de las inversiones que ha hecho a nivel salarial en el último año y pico. ¿Tá? Que en algunos casos son nuevos y en otros casos son los jugadores que antiguamente podían ser baratos pues sí lo daban. O sea, quizás ahí donde está el pecado, y es claro, y si tú traes un 9 que haga 30 goles en el campeonato y le pagás el triple de lo que estamos pagando de un sueldo máximo, ese jugador más barato va a tener el plantel. Yo creo que esa es la situación, que es la elección y el timing. Está bien, yo coincido. Porque a veces los nombres no son como el Cid Campeador que continúa dando la batalla. Después el fútbol es muy competitivo. Carlos, yo lo que digo es, y yo sí comparto con vos, quizás los nombres no van de la mano con la inversión que está haciendo Peñarol mes a mes. Que tengas un promedio más o menos de $1.400.000 mensuales, por la cifra que ustedes manejaban, y yo miro al tradicional rival que lo bajó a 600 y pico mil dólares, y veo los resultados de uno y otro, digo, acá hay un tema de un desbalance, y esa es una realidad, y estamos viviendo pandemia. Entonces capaz que el hecho de decir, apuntemos a los 3 jugadores que realmente necesitamos, paguémosle como le tenemos que pagar, y el reto que sea parte de la cantera para seguir desarrollando la institución. El modelo que nosotros manejábamos... Pero todos los años son 12 jugadores, 11, 10, No 9... no todos los años. A ver, no sé si voy a entrar en todo ese tema, porque creo que ha sido sumamente conversado lo que fue el periodo de contrataciones de junio del 2019, el de diciembre. A ver, creo que el objetivo general que él tiene, o lo que nosotros tenemos armado, es tener 3 o 4 jugadores de un nivel relevante, si tiene un proceso de selección uruguaya o algún extranjero, tener jugadores de mediana edad que conforme al resto del plantel, y de tener 10, 12 juveniles que estén completándose ese plantel. Ese es el tema. No siempre lo puedes hacer, muchas veces tenés contratos que en su momento tenías que hacer ese contrato o perdías ese jugador, y quizás era el momento de no perderlo. Lo que sí podemos plantear es que cuando termine este campeonato y se acaben los contratos, Peñarol va a tener entre 13 y 14 contratos que vencen, con lo cual el presidente que venga va a tener las manos libres de conformar su plantel a su gusto, esperemos, tomando en cuenta la estructura deportiva y los consejos de la estructura deportiva que tenemos, porque Evaristo por ahí mencionó el tema. O sea, nosotros votamos a Darío Rodríguez por unanimidad hace 3 meses para el cargo. Entonces llama la atención que muchas veces los mismos directivos que en ese proyecto fútbol que tanto se habla, fue una construcción colectiva que hizo este consejo directivo, donde participaron todos los grupos, más de una persona, en armarlo, en llevarlo a cabo e irlo
validando cada 6 meses en el consejo, votándolo, mejorándolo, agregándole situaciones, que aparentemente eso ahora nada de eso sirve, y es lo que funciona en el mundo. Yo escuchaba con alegría a don Gregorio, que vuelve al trabajo, y decía... Nuestras felicitaciones, la verdad. Defensor Sporting. Sin duda, pero de alguna manera él dice, bueno, yo voy con Curvelo y voy con Nadinolfi, y tengo la estructura que tiene el equipo. O sea, ya no es más eso que alguien viene con 5 o 6 personas. O sea, lo mismo planteó Mario Zagalí cuando llegó a Peñarol, se sorprendió y le dijo públicamente, encontré los aromos totalmente diferentes a lo que yo pensaba que era. Entonces, esa es un poco la situación. Estoy de acuerdo, quizás hoy el resultado, el retorno de la inversión no es la adecuada, estamos de acuerdo, pero de alguna manera se planificó para fin de temporada, cancha libre para quien venga. ¿Me das un minuto para agregar algo? Pillo, vos hablabas con respecto a lo que son los presupuestos del que gasta más y que gasta menos, y han tratado de manejar ese punto. Si hay algo que cometemos, y sería un gravísimo error, y me parece que el uruguayo continuamente eso lo repite, es tratar de emparejar para abajo. Los presupuestos que tienen clubes de nuestro medio son realmente desastrosos, son malos, son muy difíciles, hacen que el campeonato uruguayo se vuelva muchas veces solo un producto que consumimos nosotros con un fervor enorme, pero en el exterior no se tome como un producto agradable o un producto comprable, más comprable. Acá vemos graves problemas que hay desde esta falta de cerrar la negociación que tendría que tener la TV con el fútbol, que tendríamos que mejorar los ingresos de todos. Yo creo que eso le puede hacer muy bien a todo el sistema del fútbol, y sin lugar a duda le va a hacer bien a Peñarol, y me vas a decir cuánta más diferencia le va a hacer en la parte de ingreso económico. Le va a hacer la diferencia en generar un fútbol de más calidad, de mejores canchas, de mejores lugares, y tenemos que pensar más en grande. Focalizándonos en Peñarol, cuando tú me decís de si estamos gastando mucho, lo importante es esa palabra que acabas de decir, si es gasto o es inversión. Porque si la inversión es de $2 millones en vez de 1 millón y algo que vos tenés, y salís campeón, eso es una inversión correcta. Si vos... $130.000 rentista, campeón de la apertura. Eso ha sido a ver, la historia de rentista avala que eso es la norma. ¿Esa es la norma? ¿O la historia de las normas son que los cuadros que tienen más dinero son los que ganan? Lo único que coincide en los 20 clubes más grandes del mundo, ¿sabés lo que es? Lo único que están hiper bien gestionados y que son cuadros ricos. Así que si no entendemos que para ganar en el fútbol de hoy hace de que vos mires a la selección y sea una rareza conseguir algún jugador que esté jugando en nuestro medio, te da la demostración clara de que nuestro medio no es que no sea atractivo por el fútbol, no es atractivo por lo económico. Ellos si quieren resolver la vida en la parte económica, que lo hacen cuando viajan a Europa. ¿Por qué crees que el fútbol es el deporte número 1 prácticamente en el mundo? Y ni que hablar acá en Uruguay. ¿Sabes por qué yo creo? Porque el fútbol tiene una rara particularidad. Las diferencias enormes que hay en los planteles de inversión, esa palabra que decíamos, desde el punto de vista económico, cuando se meten en una cancha son 11 contra 11 y tienden básicamente a disminuirse de manera sustancial. Entonces un equipo que tendría que ganar 8-0, termina ganando 1-0, 2-1 y de repente con un gol sobrepasada la hora en la adición. ¿Quién es el cuadro más rico del mundo en este momento? Decímelo vos. Real Madrid, puede ser, ¿no? ¿Quién es el que tiene más Champions del mundo? ¿Quiénes fueron los últimos 15 ganadores de la Libertadores? ¿Los pobres? ¿Los cuadros pobres? Sin menospreciar los cuadros No. ¿Y sabes por qué nosotros no participamos ahí? Porque sí le ganamos en el Maracaná a un gigante que después salió campeón, después salió campeón de América. Pero ese gigante, ¿tenés idea de lo que gastó con Gabigol y con varios más jugadores? La realidad es dura y la tenemos que aceptar. Vos mismo me decís que en el ámbito local Peñarol ha ganado los últimos no sé cuántos años bastante poco, en función del dinero que maneja. Porque se gastó mal, porque se dirigió mal, sigue pensando en el siglo XX. A ver, yo creo que el fútbol te da eso, que en los 90 minutos se empareja. El tema es en los campeonatos y en el largo plazo donde se sacan las diferencias. O sea, generalmente una apertura, una clausura, un intermedio, poner un equipo en desarrollo y después termina habiendo 20 o 30 puntos cuando es normal. O sea, el caso de Rentistas, que es
espectacular lo que hizo Capucho con el equipo y cómo lo llevó y fue cumpliendo etapas, también se dio en un campeonato de bajísimo puntaje. Sí, está claro. Es una característica. Pero, a ver, hay una realidad y creo que eso, yo lo hablé con algunos técnicos de Peñarol, gente pasada, o sea, ¿por qué lo que Evaristo dice que se da en Europa, que además se da a veces inclusive en el tanteador, o sea, cuando el Madrid, cuando el Barcelona, a ver, Italia y Francia no son ligas competitivas, ¿no? Pero sacan 3-4 goles, además de sacar puntaje, y acá en Uruguay generalmente sacás diferencias en puntaje, pero a veces los partidos son 2-1, 1-0, empates. Yo creo que esa es la dificultad intrínseca del fútbol uruguayo, que es lo que nos hace ir a competir en el mundo y ganar. O sea, por lo que nosotros resaltamos en la selección uruguaya, diciendo que vamos a jugar contra 220 millones de habitantes de Brasil y somos 3 millones, y fuimos a jugar a Maracaná, acá y allá, y terminamos ganando, es lo que también dificulta que a los equipos grandes, con inversiones grandes, cuando juegan con los equipos de desarrollo, les cueste. Que es ese especial de fútbol uruguayo, claro, que no lo ves afuera. Claro. Yo tengo acá un documento de un préstamo que vos le hiciste a Peñarol en un momento determinado, que hace referencia justamente a para un poquito, de $2 millones, con un interés del 5.5% aproximadamente, que era más o menos unos $95.000, que luego fueron donados al básquetbol. En un momento fuiste criticado por esto, después saliste vos a aclararlo y dijiste que ese interés que había, que se tenía que marcar, porque había como una especie, y esto seguramente usted lo sabe mejor que yo, una especie de norma donde vos no podés prestar y que te devuelvan exactamente lo mismo, tiene que haber todo un proceso. Había unos intereses que iban destinados al básquetbol, y salió en ese momento la 2809, si yo no mal recuerdo, con un comunicado un poco respaldando tu accionar. Arranca ahí tu digamos aspecto positivo de decir, mira, este grupo con lo cual yo en la elección pasada no fui, porque éramos oponentes desde el punto de vista político, termina respaldándome, y no me termina respaldando los que originariamente en la elección pasada yo había de alguna forma, de alguna manera respaldado. A ver, las generales de la ley voy a responder yo, y no Evaristo. A ver, como dijimos, cuando nosotros tomamos el club estaba muy mal económicamente. En la elección se había dicho que era un tema financiero, y la misma noche de la elección, cuando ya estaban resultados a la vista, el presidente Barrera nos vino a saludar, como yo dije en su momento, agridulce, feliz por el triunfo y enormemente preocupado por el mal resultado electoral, si se quiere, los pocos consejeros y la realidad del club. Y ahí vimos que era económico. Teníamos atrasos enormes, acreedores impacientes que querían cobrar, y una sombra de duda en cuanto a si el nuevo consejo directivo iba a pagar o no iba a pagar, porque en el consejo directivo anterior no se pagaba un mes de sueldo cada 60 días o 45 días, pero había como la aureola de que el presidente en algún momento pagaba porque tenía respaldo. Pero yo entiendo a los funcionarios del club que estaban atrasados, y por otro lado quienes venían quizás no le garantizaban el cobro. Ahí es donde donde se dieron situaciones muy complejas, fue donde Evaristo, en silencio, sin alardes, sin pedir posiciones relevantes, sin jactancia, hizo los préstamos que hizo. ¿Tá? Además, como en ese comunicado, en ese comunicado que nosotros, antes de efectivizar de hacerlo formal y los intereses, como nosotros dijimos, eran una necesidad que hubo, pero que no eran condicionados de nada, no de yo pongo esto a cambio de, y silenciosamente hubo consejeros, nos fuimos enterando, a medida que se iba, no era un tema que mostraba, con lo cual creo que eso es doblemente positivo, el hacerlo en silencio. Cuando uno da en silencio, para mí es más importante. Y sobre todo que después él no tiene en el club el poder de definición como para decir yo pongo la plata y hago determinado tipo de cosas, o me garantizo la deuda de determinada forma por las dudas. Entonces creo que ahí es donde, si bien tenemos coincidencias, creo que se dio esa situación. Y quiero resaltar también que quizás las transferencias que se dieron en el momento que se dieron, y Peñarol pudo mantener el plantel para el bicampeonato y gran parte del año siguiente, se dio en base a esos préstamos que pudimos negociar muchísimo mejor a los jugadores que vendimos. Porque lo que pasaba antes, que a pesar que teníamos el crédito, vendimos a Nathan Nández previo a una etapa eliminatoria
donde iba titular y con un mundial por delante muy bajo. Vendimos a Valverde, que se sabía hacía 5 años que era de otra galaxia, muy bajo. A Jonathan Rodríguez también. Yo creo que esos préstamos ayudaron en su momento silenciosamente a que el club tuviera una estabilidad financiera que le permitiera tener la situación de hoy. Y eso Evaristo no lo dice. Bien. Me quedé pensando en esto último que dijiste. Se vende a Valverde en determinada cantidad de dinero. Es cierto que en ese momento el que lo sube a primera división, el que lo pone en primera división, si no mal recuerdo, era Bengoechea. Valverde tiene por momentos bien, por momentos no tanto, después alterna. Tiene proceso de selección en el medio que siempre complejiza el tema. Exactamente. Hay muchas horas de entrenamiento con la selección también. Está claro que Valverde va al Real Madrid y hoy es figura, estrella, indiscutido, más allá de esta lesión que tuvo. Y uno ve los números finales de lo que recibió premiado por Valverde y pasa a raya y dice: o vendiste condicionado o no vendiste de la mejor manera. Uno mira a la citación de Darwin Núñez, que no era el Real, era el Almería, un equipo de la segunda división de España, y uno ve las cifras finales, por lo menos al día de hoy, de Darwin Núñez, y la compara con la de Valverde, y vos decís, las diferencias son siderales. Entonces la pregunta mía es: ¿tuviste mejores condiciones de entorno para poder vender en ese momento, o la negociación llevada a cabo por unos dirigentes y por otros generó esa diferencia para que en definitiva uno diga: che, Valverde del Real Madrid, ¿cuánto dinero se le puede haber sacado? ¿Qué le puede sacar a la Almería? Y le terminaste sacando mucho más dinero a la Almería por Darwin Núñez que al propio Real Madrid por Valverde. Yo hago la introducción y después Evaristo. Es lo que te dije antes, había condiciones para poder negociar. Fíjate las últimas dos, la transferencia de Brian Rodríguez. La transferencia de Brian Rodríguez se cae porque no llegan al valor que nosotros pretendíamos. Estuvo 10, 15 días caída, estuvimos trabajando con el chico, porque el chico ya se veía en Sunset Boulevard, y se cayó la transferencia, porque no aceptó las condiciones. Hace unas semanas, Pelistri, no se llegó al número que se pretendía y se cayó la transferencia, y fuimos con Evaristo y con Rodolfo al Palacio a bancar la presión de por qué se había caído. El otro día se dio, entonces sí, estaban las condiciones dadas para poder transferir. O sea, esos préstamos multiplicaron por bastante la situación. Y lo otro es gestión, que lo otro decimos gestión. 3 directivos se tomaron el avión a las corridas, porque todo el mundo tiene su vida particular y su trabajo, a Madrid, de Madrid entrena no sé dónde, del tren en ómnibus hasta Almería. Los días que estuvieron ahí fue Evaristo, Alfie y Rival, encerrados en un hotel, cerrando la transferencia, y se volvieron. Eso se llama gestión. Sí, lo que vos decís es algo alarmante. Yo tuve los contratos en la mano, los leí, y vamos a empezar por esto. Valverde se vendió en 7 millones de euros inicialmente. Al club solo le entraron 4, o sea que 42.7% fueron pagos de comisiones. Algo ya excesivo y fuera de lo que corresponde. El club tiene que pagar 20% por el jugador, que eso es algo que está estipulado, y la norma correcta es pagar el 10%. Peñarol eso no lo hacía. Peñarol pagaba mucho más. Y eso es lo primero que hay que hacer. Dejar de que las situaciones correspondan a la realidad de una venta. Después, nosotros tuvimos por Darwin, por Brian, por Pelistri, muchas ofertas, y las ofertas eran irrisorias. Brian, $1 millón, después $1.200.000, $1.300.000. Hay que saber no desesperarse, y para vender en el momento correcto, lo primero que tenés que saber es que tenés que tener las necesidades básicas resueltas. Cuando un club no las tiene, como era el caso del comienzo de este periodo, terminás mal vendiendo a los jugadores. Es lo mismo que pasó. Mirá que los ejemplos de los jugadores son duros, porque son chocantes de que vendamos al cuadro más rico del planeta a un jugador que le entra al club 4 millones de euros y no tenemos nada de ese jugador, y después le vendamos a la B de España, a un cuadro que pretenciosamente quería pasar a la A, lo cual salió a invertir sobre eso, y le vendamos un jugador por valor récord, quedándonos con un porcentaje.
es la ciencia cierta de lo que es una mala gestión y lo que es una buena gestión. Eso hace que hoy Peñarol tenga dinero en el banco y resuelto de que si sumamos los 5 millones que tenemos hoy, más los 5 millones que vamos a cobrar en agosto, más el 1.300.000 que Tenfield transfirió del pago de este año para el año que viene, Peñarol en caja tiene 11 millones de dólares. 11. Cuando nosotros entramos tenía $120.000 con un presupuesto de más de 1 millón mensual. Y 6 meses de deuda. Hay gente en la directiva que votó en contra a esas ventas. ¿Qué lo movieron? ¿Qué movió el votar en contra a la venta de esos jugadores? La verdad, me es difícil entenderlo. Me es difícil entenderlo. Porque me resulta inaceptable el priorizar posiciones personales en vez de priorizar al club. Nosotros consideramos que, y eso es lo que nos ha unido siempre, el club está primero, Peñarol está primero. Todo lo que está en esta pelea que estamos haciendo para ver quién llega a la presidencia, tiene que el 6 juntarnos para trabajar nuevamente por Peñarol, con un nuevo presidente que ojalá podamos conquistar la confianza de los socios para tener otro periodo más en lo que puede ser la dirección y en cosas importantes del club, porque sabemos que tenemos un proyecto ahora deportivo tal cual. Fue lo mismo que tuvimos, pudimos aguantar para vender jugadores al valor que tenemos. Hoy tenemos los recursos para proyectar a un Peñarol que tiene que ir a ganar. Hoy tenemos los recursos que un jugador como Lema no se nos tenía que haber ido. Lo teníamos que haber comprado. Y en vez de haberle proyectado, sí, te vamos a pagar un disparate, 1.200.000 y te lo vamos a pagar en 4 semestres de esta manera. Hoy no. Hoy podéis mirar al jugador y decir, este es clave, este jugador, este está aprobado, este jugador, no es un invento, como en el caso de Lema. Y decir, bueno, está bien, pagás la cláusula, venga, pero porque lo podés hacer. Entonces, cuando vos me hablabas de reducir presupuesto, es como diciéndome a los que somos empresarios, ¿tenés alguna chance de crecer y desarrollarte reduciendo presupuesto? No, para nada, no va por ahí. Lo que sí tenés que hacer es saber gastar bien y gestionar bien. Vender a grandes valores, poder gestionar unas formativas excelentes, dar la ciudad deportiva. Nosotros tenemos un problema con la parte de entrenamiento que tenemos que resolver. Tenemos que seguir creciendo en eso. Tenemos que construir una ciudad deportiva con 11 canchas, que va a llevar una inversión casi de $21 millones. Lo habíamos estudiado con Ruibal en su momento, para hacerlo de elite, para hacer a lo mismo que se está jugando en los mejores clubes del mundo. Peñarol es de los mejores clubes del mundo. Hace 30 años que dejó de serlo. Entonces, la única función que podemos hacer es ayornarnos en infraestructura y en equipo, con un plan serio. No hubo inversión en estructura deportiva, eso es clarísimo, y quienes han ido a los aromos lo han visto, ¿no? Y creo que eso es un plan, lo tuvimos en este periodo, no tuvimos el dinero, pero por lo menos se compró la tierra en este periodo. Me dijo los otros días, hace un buen tiempo atrás, Sergio Perrone un día vino a visitarnos. Digo, pero no acaban de inaugurar un gimnasio, dicho por Perrone, dice, inauguraron un galponcito. Bueno, a ver, eso va por el lado de Sergio. No, pregunto. Sergio estuvo muchos años en el área deportiva del club, y no hizo ni peleó en su propia directiva para mejorarlo. El gimnasio de los Aromos era una vergüenza, era un debe que teníamos y que todos los técnicos, probadores físicos y jugadores nos lo plantearon. Se hizo con mucho esfuerzo durante el periodo de la pandemia, se hizo en forma inteligente la inversión. Quien quiere investigar cómo se invirtió, ustedes son periodistas de investigación, búsquenlo, de dónde salió el dinero y cómo se logró ese tipo de cosas. Dame un segundo que le vamos a explicar. Juanjo, vos estuviste en la presentación, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció el gimnasio? La verdad, honestamente. Yo no sabía que Barito manejaba el programa y él preguntaba y no No, pero es importante porque me estás hablando de un factor que salió herido del club con respecto el cual de hablar de la parte. Pero para que salió herido, que presentó un informe de 36 caricias, que parte de esas cosas se terminaron dando después. ¿No tiene el presidente en eso? No sí. Sí, yo lo leí. Déjame, a ver. Déjame que responda Juanjo sobre el gimnasio, que me interesa ver qué es lo que vio. Lo que me pareció más interesante, ¿sabes qué fue?
que cuando hicieron la presentación se dijo, capaz que por ejemplo, cuando uno observa, la estructura no es la que uno se puede llegar a imaginar, no sé, del Real Madrid o del Barcelona, capaz que no es tan rutilante, pero sacando el brillo y mirando el funcionamiento, que es lo que importa, ¿no? Yo me quedé justamente con eso. Por ejemplo, me llamó la atención el hecho de que dentro del gimnasio hay una parte que se abre y que tenga la posibilidad de hacer una transferencia similar a lo que es un juego de cancha, porque vos haces el ejercicio físico de la musculatura y rápidamente tenés que hacer la transferencia. Y esa integración, por ejemplo, me pareció... Porque tenemos 900 metros cuadrados. Muy interesante. El tema es, a ver, en todos esos años no se hizo absolutamente nada. Lo hicimos, participó el profesor Alfaro, que sin duda es número uno en este tema, ayudó junto al profesor Placeres, a Brancato, nos dio espacio en los aromos. Yo siempre digo, Peñarol no tenía para el director deportivo, gerente, secretario, una oficina en el club, no tenía el lugar físico. Auchaín, cuando estuvo en ese cargo, decía que su oficina era su camioneta donde tenía los biblioratos de los jugadores. Ese gimnasio permitió más espacio en los aromos, se mudó la parte de los médicos, se mudó la oficina para el videoanálisis. Dimos una estructura que no existía, que en todos esos años no se había hecho, y sin duda fue muy bien valorada por los diferentes cuerpos técnicos. Claro, porque dentro del gimnasio, discúlpame, están todas las diferentes oficinas del club. Entonces te explicaban cuando vos ibas a hacer la recorrida que, por ejemplo, el jugador llegaba, iba a la sanidad, era observado por la sanidad, después si tenía que pasar por un kinesiólogo pasaba también, estaban trabajando el cuerpo técnico con el videoanálisis, o sea, está todo incorporado dentro de la misma estructura del gimnasio. Sumado a una problemática que es que cuando las canchas a veces no están en condiciones en invierno. Así, este invierno fue fundamental, o sea, era un lugar de entrenamiento cuando no se puede pisar la cancha. Sobre el famoso informe de Perrone, Pillo, que vos hace 2 años que hablás de él. Sí. No, 2 años no, menos. Bueno, desde que se... Porque un día lo leí, en el momento que Peñarol ganaba, lo leí, y lo leí. Y con el tiempo dije, pero yo había leído aquello, mirá cómo se dio, mirá cómo se dio. Pero te voy a explicar, el informe de Perrone fue, nosotros con Sergio y otros compañeros trabajamos en la Comisión de Fútbol, donde armamos la estructura esta actual que ahora se está denostando de alguna forma, ¿no? Y fuimos haciendo diferentes informes. Y que apuntaban, o sea, gran parte de ese informe es una bitácora de lo que se hizo en las comisiones de fútbol de Peñarol, ¿tá? Al cual después Sergio, por los motivos personales, le puso una cantidad de frutillas a la torta arriba y lo entregó de alguna manera. Pero eso era algo que nosotros visualizábamos y que y sin duda, parte de lo que estaba ahí, que esa comisión que terminó renunciando, ¿tá? De fútbol, era un adelanto y eso terminó sucediendo, y creo que fue uno de los debes que tuvo esta presidencia, que fue en el momento de éxito, en lugar de redoblar y apretar lo que había que apretar, no lo hizo, ¿tá? Y ese creo que fue un gran debe, y era un tema que básicamente había quedado en manos del presidente y que no se logró. Bien, tengo preguntas de la gente. Dale. Sí, pero para un momentito. Me parece que estamos perdiendo el foco a lo que nosotros venimos a proponer y que es lo fundamental. A nosotros nos interesa, como te dije, el Peñarol del futuro. El Peñarol del futuro. Estamos hablando de lo que pasó. Esta es una charla de... Claro, pero estamos hablando de lo que pasó. Si no, a nosotros nos interesa... Picante, pero a nosotros nos interesa algo muy importante. Así, claro, pero a ver, pero es importante que el que escucha y el que le pretendemos que confíe en nosotros sepa cuál es nuestro proyecto y nuestro futuro sobre el club. Nosotros, el trabajo que estamos haciendo es con una estructura deportiva implementada y seria, que no está basada en nombres, sino está basado en funciones, en responsabilidades. ¿Tá? Y eso es importantísimo, que es lo que venimos a proponerle al socio. Nosotros le proponemos al socio el comienzo de la estructura fundamental deportiva, que tiene una base de construcción, que es la ciudad deportiva, con una construcción de 4 canchas. Carlitos hacía referencia de la necesidad que tiene el club hoy de una cancha sintética importante para poder entrenar. Eso está en el plan. Necesitamos una cancha sintética, necesitamos 3 canchas más, necesitamos que el primero entrene con el tercero, que además vos puedas tener este equipo de elite que tenemos de los jugadores, de los 25 jugadores de formativas, que son los mejores, que están entrenando diferenciado, especial, que tienen un doble entrenamiento, puedan entrenar cerca también del técnico para que los pueda ver. Necesitamos también, en la forma de mejorar el servicio al socio. El socio se ha visto bastante relegado y nuestro contacto con el socio es malo. Tenemos que dar vuelta a eso. Necesitamos generar un nuevo contrato de ropa
para el club en un futuro. Ese nuevo contrato no puede ser un contrato dilapidario como fue el anterior, en el cual se cobró todo entero los primeros 5 años juntos. Tenemos que hacerlo con un derecho a que se cobre año a año. Necesitamos desarrollar la parte de marketing con un Peñarol TV. Necesitamos mejorar la ciencia del deporte todos los días, como yo te decía, más tecnología. Sí hay que poner más tecnología, sí hay que poner más infraestructura, porque Peñarol ha quedado relegado en eso. Sí hay que saber dónde hay que invertir, no gastar. Y ese es nuestro proyecto, ser conscientes a dónde vamos con un proyecto. Vos hablabas de la parte empresarial que tenemos tanto Carlos como yo. Y yo te prometo de que Carlos sabe hoy el presupuesto del año 2021, a dónde va a llevar la empresa el 2021 y cuál es el proyecto sobre esto. Yo sé hasta dónde voy a abrir las próximas 3 sucursales, claro. Qué equipo de gente voy a tener, a dónde voy a ir y dónde voy a invertir, porque tengo una estructura y tengo un pienso sobre eso. Hoy, tanto él como yo y como varios de los que integramos, tenemos la disponibilidad de haber hecho estructuras que son solventes y autónomas de funcionamiento, en el cual podemos darnos el lujo de venir a Peñarol y estar 4 y 5 horas todos los días por el tema Peñarol. Ese lujo, porque lo considero como un lujo, se hace porque una gestión hubo atrás. Y la gestión hace que termine siendo exitoso el propio club. Entonces, hay mucho para trabajar para adelante, hay mucho para desarrollar y poner para adelante a Peñarol. Vamos a las preguntas. Bien, vamos a la pregunta. Mirá, dice uno, los vengo escuchando muy atentamente, muchachos. Me parece bien que si hay jugadores importantes se puede invertir. Por ejemplo, ¿se paga la cláusula de rescisión de Terán? Terán tiene una opción de compra, ¿no? Dice, ¿se paga la cláusula de Terán? Dice el amigo que termina en 0.70 su celular. Hace 3 meses que estoy atrás de ese tema, pero mejor no abrir mucho la boca, si no va a valer más cara, ¿no? A ver, va a haber que esperar, ver quién está a cargo del área deportiva de Peñarol, que evalúe el tema. Y le puedo hacer una pregunta en ese sentido. Ustedes no lo van a decir, no está claro que no lo dicen. Y de hecho critican a quienes utilizan, por lo que yo intuyo, desde su concepción, los nombres como una situación de capitalizar políticamente. Electoral, está claro. No, pero eso es evidente, ¿no? Pero te lo estoy diciendo. Que puede ser dudoso, te lo estoy diciendo. No. En este caso no. Es muy viejo eso, ¿no? No, está claro, está bien. ¿Ustedes tienen definido quién va a ser el hombre que los conduzca desde el punto de vista deportivo? ¿El director técnico? El director técnico, el director deportivo, el que sea, el que tome las decisiones. Tenemos 3 nombres y uno está primero. Tenemos 3 nombres sólidos que nos interesa y uno está primero. No te voy a preguntar quién es, las iniciales. No importa, le da lo mismo. Dice pero no tengan la menor duda. El 863. Buen día, muchachos. Quería preguntar, ya que están hablando, no le estamos ofreciendo las cosas adecuadas que requieren los socios. Lo pregunta un muchacho desde Vigo. Dice, justamente, ¿qué es lo que nos van a ofrecer? Preguntándole al de Vigo, ¿no puede ser que no tengamos un comercio por web para darles al socio la posibilidad de comprar toda la indumentaria de Peñarol? No puede ser de que los socios, como lo propuso Marcelo no hace más de una semana atrás, no tengan el derecho a tener un voto electrónico en el futuro. Todos tienen miedo a distintas manipulaciones que pueda haber sobre el voto electrónico. Hace 6 años todos teníamos miedo en poner la tarjeta de crédito en internet. Hoy ya nadie lo duda, la pone, compra el hotel que necesita y viaja. Así que es una evolución, es lo que te dije. Si seguimos pensando en un Peñarol, una estructura de hace 30 años atrás, vamos a quedar por fuera de todo lo que son las funciones. Así que hay intenciones de poder estar por las redes, con más contacto, una tienda virtual de que puedan comprar y que se la podamos mandar a cualquier parte del mundo, el derecho del que es socio, no importa en el dónde está, si está en Artigas, que para venir perdería el día y le costaría un platal, poder votar, porque él es el verdadero dueño del club. ¿Sí? Hay que situar a un Peñarol moderno, hay que situar hasta una comisión de género, cuáles son las responsabilidades en el aspecto social. Peñarol tiene que ser mucho más involucrado en lo social. Los deportes anexos también es algo para el socio que tiene familiares, hijos, primos, o sea, es una manera que puedan participar, acercar la gente al club, y por un lado para practicar, sentir el orgullo, por otro lado ingresa mucha gente nueva al club, se abre la base de futuros dirigentes, de gente allegada, y eso creo que es bueno, no algo cerrado. Dice el 333, muchacho, está todo bien. Dice, yo soy socio no del exterior, soy socio de acá, pago mes a mes. Soy además butaquista. 0 descuento, no tengo nada, dice Mario. Y no puede entrar a la cafetería. A la cafetería. Lo más loco es eso. Hay que reformar hasta que el butaquista pueda tener una cafetería para poder... ¿Cómo que no puede parar? Explicar. Claro, solamente lo pueden entrar los palquistas. Claro. Los butaquistas que vienen y apoyan, los butaquistas de la butaca eterna, no tienen acceso a la cafetería. Eso es
Eso es una muy mala gestión, que hay que modificarla. Y se modifican con pocos pesos, con ideas. Con ideas. No es mío. En esto, cuando uno tiene tantos problemas con lo que le falta para poder estabilizar el club en lo que tiene que ver sus finanzas y empezar a ser responsable de su palabra, uno ve todos estos temas como totalmente laterales. Es como todo. Yo después que tengo ¿qué le voy a dar a mi hijo? ¿Estudio o de comer? Primero le doy de comer. Eso es lo básico. Bueno, hoy Peñarol tiene una mesa servida, tiene la heladera llena. Es momento, más que nunca, de eso, protegerlo siempre y proyectar sobre lo que es las cosas futuras. Y es por eso que ni que hablar que hay que hacer cambios. Dice el 748, ¿qué tal muchachos? Lo vengo escuchando con mucha atención. Dice, la realidad es dura a nivel sudamericano, pero sin un proyecto deportivo nunca vamos a crecer. El presidente de Peñarol, que sea elegido, tiene que rápidamente, como pueda, viajar a Ecuador y copiar lo bueno que ha hecho Independiente del Valle. Es lo único que te va a hacer competir y vender jugadores. Mirá, justo a ver, sin duda que hay muchos cuadros, los equipos del sur de Buenos Aires también han tenido un desarrollo importante. Peñarol lo está teniendo. Peñarol ha mejorado mucho en sus divisiones menores. De alguna manera, tanto lo que ha sido el CAR, que se lo reformuló, se mejoraron las canchas, y también fue mantener un poco el rumbo. Yo recuerdo hace un año y poco que Peñarol había perdido como 3 o 4 clásicos de inferiores, vino un movimiento a nivel directivo donde inclusive el expresidente participó para hacer cambios, y nosotros apostamos, entendíamos que había que sostener lo que estaba, darle inclusive más autonomía a Curuchet, que no la tenía en este tipo de elecciones, y creo que hoy se están viendo los resultados de no estar cambiando el rumbo constantemente, que un mal fin de semana no te implique tirar por la borda algo que estaba demostrado pero que genera nerviosismos y cambios, que eso ha sido la constante en Peñarol. Cuando un fin de semana me va mal, cambio todo, y eso creo que inclusive lo reconoce quien hoy preside formativas, que en ese momento estaba proclive a hacer esas reformas que se iban a hacer, y hoy se está teniendo resultados. Creo que Peñarol tiene un debe hoy, no tanto en el área futbolística de formativas, sino en el área social de formativas, más como está el país en este momento. Peñarol tiene que ocupar espacios en la vida de los chicos que no está ocupando, y es un terreno que ha cedido. Tenemos que tener claros los límites de lo que hace su representante y de qué se ocupa el club. Creo que con fuerzas blandas, llamémosle, asistentes sociales, psicólogos, más aporte, quizás una pequeña inversión en alimentación también, poder dar algo que es fundamental para ese famoso sentido de pertenencia. Bien, el 837, y ya estamos en el final, dice Julio de Progreso, dice, todos hablan, dice que el 6 de diciembre van a tirar para el mismo lado. Lo he escuchado desde hace muchos años siempre y después no pasa. La 2809 demostró claramente hacerlo. Justamente éramos la parte del grupo que habíamos subido con Barrera, éramos 4 integrantes, y la 2809 se desvistió de oposición y se arremangó y se puso a trabajar. Ese cuestionamiento es válido, lo comparto, y tendría que ver quienes han estado sacrificando lo que puede ser hasta imagen política, ¿no? Vos lo que pasa, hiciste la pregunta al final, al principio. Yo vuelvo al principio, o sea, tienen que elegir quiénes son las personas que tienen la capacidad de hacer eso el 6 de diciembre. Eso es lo que está eligiendo el socio en este momento, porque ya está probado que hay formas que no funcionan. Eso es claro, o sea, forma de manejo, y por más que hoy se traten de vestir de otra manera y busquen vicepresidentes que den una aureola diferente, que no sabemos si va a ser el real vicepresidente o va a volver a la AUF, ya sabemos cómo es, con sus grandes virtudes y sus grandes defectos. Bien, me quedan un montón de preguntas de la gente. Dale. ¿Está claro? No, está claro que no tenemos que ir en 2 minutos. 30 segundos. Ahí está. Y yo me la voy a guardar porque esto es el 5 de diciembre y vamos a volver a una nueva instancia seguramente con ambos. Haciendo referencia a esto del final, en 1 minuto, ¿les llamó la atención, les defraudó, no lo esperaba, sobre todo del lado de Evaristo, que Gastón Tialdi sea el candidato con Juan Pedro Damiani, en ese caso la vicepresidencia, por el grupo político de Damiani a las elecciones de Peñarol? Bueno, en lo personal me defraudó, pero considero que la libertad existe y que cada uno tiene todo el derecho a participar en distintos proyectos. Yo por ese lado simplemente considero
de que una persona con la cual trabajé 9 años que decida cruzar de la vereda de enfrente es una decisión personal. Más nada. Bien. A ver, Dani. Yo creo que ya hice mis consideraciones personales. Creo que marca la improvisación. ¿tá? Yo creo que este tema voy, no voy, miro las encuestas, me presento, no me presento, con quién voy, quién es mi vicepresidente, le pido a uno a otro, marca el volver a pedir un improvisado, y creo que eso no es bueno de hacerlo. ¿tá? Creo que a la larga hoy Catino lo tienen escondido, o sea, ha desaparecido, va a terminar nuevamente, o sea, si Gastón Balau gestionando el club, con la impronta de Juan Pedro, y creo que eso no es algo bueno para nosotros. Bien, en el final, modelo de juego, estoy leyendo parte del informe de la estructura que ustedes tienen, dice referencia, una serie de clubes que se referencian: Barcelona, Liverpool, Independiente del Valle. Para el amigo que preguntó, está por supuesto que es un ejemplo exitoso en el modelo de club que ustedes tienen acá sobre la mesa. El amigo que preguntó sabe de fútbol. Bien, está muy bien. En el final me quedan 30 segundos. Que el rival no participe en las elecciones, ¿qué le genera? Para mí es una pérdida para el club. Es una persona que ha involucrado, es una persona sumamente honesta y trabajadora, pero son decisiones personales. Acá no es fácil. Esto, Peñarol, es duro de manejar y es necesario tener el equipo correcto. Yo creo que no va a estar lejos. A mí, insisto con lo de la Ciudad Deportiva, te darás cuenta que uno de los primeros que vamos a llamar para eso va a ser Alejandro, para que demuestre cuál podría ser el proyecto de SACEM, que es una empresa líder en el Uruguay en la construcción. Evaristo, Carlos, gracias por estar. Muy gentiles, y nos vamos a ver. Esto es a largo aliento. Gracias por estar, muy gentiles. Gracias a ustedes.